Buenas tardes, bienvenidos nuevamente para acompañarlos a través de la pantalla de T5 Satelital. Estamos en simultáneo con FM Infinito 102.9 en su dial. Hoy con nosotros está la doctora Adriana Somoza, ella es especialista en psiquiatría infanto-juvenil. Corresponde también que la presentemos así porque quiero darle la bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, sabemos que trabaja también en el hospital pediátrico, ¿no es cierto, Juan Sí, Pablo II? En el Servicio de Salud Mental del Hospital Juan Pablo II. Bienvenida, doctora. Gracias. ¿Cuántos años ya que lleva trabajando en este lugar? En Corrientes van a ser 22 años. 22 años. Sí. Bueno, hoy vamos a estar hablando del TGD o autismo, ¿no es cierto? Y es bueno conocer la definición para que podamos conocer también los síntomas y quizás estar un poco más alerta, tanto los padres como también imagino que influye el tema del colegio de los chicos, pero vamos a informarnos un poco más sobre esta enfermedad. Bien, tal cual te lo dice la sigla, TGD es Trastorno Generalizado del Desarrollo. Sí. Y la misma sigla te define el problema. Es justamente un trastorno que abarca varias áreas, por eso se llama generalizado, y del desarrollo. Acá lo importante es entender cuál es el concepto de desarrollo. Desarrollo no es lo mismo que crecimiento. El niño, desde que nace, tiene que ir alcanzando determinados hitos que son funcionales en distintas áreas. El área motora, el área del lenguaje, el área del aprendizaje, de la atención, de la conducta. Esos hitos, la mayoría de los niños los alcanzan a determinada edad y de determinada forma, ¿sí? Cuando yo tengo varias áreas de ese desarrollo alteradas, sobre todo las que están ligadas a la comunicación y a las habilidades sociales, ahí hablamos de un trastorno generalizado del desarrollo. ¿Sí? Desarrollo es eso, adquisición de funciones. Claro. ¿Cómo se lo llega a detectar? ¿Cómo podemos darnos cuentas o qué nos indica que nuestro niño puede estar padeciendo? Bueno, justamente si yo tengo en cuenta de que lo que estamos hablando es fundamentalmente de un trastorno que compromete habilidades y desarrollo desde lo social y la comunicación, hay parámetros que llaman la atención en el niño cuando no aparecen, como por ejemplo el que el niño no sostenga la mirada, ¿sí? Un bebé desde que es muy pequeñito, la mamá le habla, el papá le habla. Cuando le damos de mamar, claro, por ejemplo, cuando se le da de mamar, fija la mirada en la mamá. Cuando es un poquito más grande uno se le acerca, le ofrece un juguete y el bebé dirige la mirada a la persona. Cuando vienen más grandecitos uno los llama y los chicos giran la cabeza y buscan con la mirada de dónde viene el ruido o la voz de la mamá o del papá que ingresó. Esta tal vez sería una de las señales más precoces, las primeras que en la casa se pueden dar cuenta que el nene no tiene, muchas veces la mamá lo dice, no tiene la misma conducta que tuvieron otros hermanitos o que vieron en primitos. El nene no establece ese contacto visual como que estuviera en su mundo, como que no estuviera conectado del todo con el entorno. Cuando ya viene un poquito más grande, otro signo que es bastante significativo es que no aparece el lenguaje. Generalmente no tienen mucho compromiso motor significativo, o sea, son niños que habitualmente vos lo ves caminan, y son normales. Claro, sentido, incluso muchos tienen como un desarrollo hasta más o menos los 18 meses promedio, normal. Y empezaron a caminar 2-3 meses más o menos al año. Muchos de ellos cuando caminan, la peculiaridad es que caminan en puntita de pie, como que no apoyan todo el piecito. Pero lo más significativo aparece cuando tiene que aparecer el lenguaje. Y esta es una cosa muy importante porque muchas veces se desestima el signo de la aparición del lenguaje. Los chicos comienzan a hablar, primero que antes de empezar a hablar balbucean, ¿sí? Claro, algunas palabritas y después o algo si la vean, mamá, pa, eso sí la veo. Para los 18 meses, año y medio, el niño ya utiliza palabritas, ya dice mamá para su mamá, papa para la comida, leche, o como yo a veces le digo a los papás, eche, no importa que no lo diga, pronuncie bien, pero está pidiendo su leche. Cuando el niño a los 18 meses no empiezan a aparecer esas palabritas, cuando llegamos a las 2 años de edad, que ya tiene que utilizar 2 palabras para armar una pequeña frase, no quiero, dame pan, ¿sí? Y no sigue sin aparecer el lenguaje. Esto
no significa necesariamente que el chico tenga que tener un trastorno generalizado del desarrollo. Claro. Pero es un signo de alarma. O sea, si yo tengo un niño de 2 años, 2 años y 2 meses y no habla, y no se conecta visualmente, y no nos mira... es como que lo vemos en su mundo. En su mundo, ¿no? Entonces, es suficiente motivo para hacer una consulta. Yo muchas veces digo que no hay que tener temor a hacer la consulta, porque la consulta no significa necesariamente que uno vaya a confirmar un diagnóstico. Pero sí es muy importante, porque si esto es a veces los niños tienen lo que se llama un retraso simple del lenguaje. Entonces uno le dice al papá, no, esperamos, realmente en este caso se puede esperar, porque no ve otros indicadores. Pero la importancia de hacer la consulta precoz es que si realmente hay más de 2 o 3 indicadores, uno ya puede empezar a hacer lo que se llama una estimulación temprana, una pesquisa, que es importante para tratar de evitar compromiso mayor. Acá nosotros corremos contra el tiempo. Cuanto antes llegamos, más posibilidades tenemos de darle al chico las mejores herramientas para su desarrollo. Entonces no, porque a veces los papás tienen miedo, incluso a veces los pediatras le dicen, no, vamos a esperar, porque total, vamos a esperar. Como una forma de tranquilizar a la familia, ¿no? Justamente a eso iba una de mis preguntas, ¿no? Los médicos pediatras generalmente serían los que primero se dan cuenta, aparte de los padres, porque somos los que informamos al pediatra y el pediatra es como que empieza a notar quizás si ahí hay una derivación a un especialista. Sí, en realidad, generalmente los padres nunca hay que desoír la palabra de la mamá. Por supuesto. Porque la mamá dice, ¿no? Este nene no, yo veo que no progresa, o yo veo que... Y muchas veces se le dice, no, es muy tímido, es mimado, porque vos lo sobreprotegés mucho. Claro. Bueno, no hay que subestimar la palabra de la mamá, aunque uno piense que es una mamá sobreprotectora. Porque además no es poca cosa, si la mamá realmente no está pudiendo vincularse en forma adecuada con el nene, bueno, a lo mejor no es que tenga un TGD, pero algún otro tipo de intervención habría que hacer para ayudarla, ¿no? Así que en primera instancia no hay que subestimar lo que la mamá ve en el niño. El presentimiento y la mirada de la madre siempre es especial. Y después hay, digamos, la función del pediatra y la función de los jardines maternales, porque muchos niños van a los jardines maternales y este es un lugar de pesquisa, ¿sí? De encontrar estos signos de alarma y de poder hablarlos con los padres. Claro. A veces juega en contra el hecho de que cuando en el jardín maternal se le dice a la mamá, me parece que tu hijo tiene algo de autismo, la mamá entra en pánico y eso no ayuda, pero decirle, mira mamá, no está, a mí me parece que está muy lento con el habla, fíjate que no juega igual que los demás nenes, ¿por qué no haces una consulta? Es eso, simplemente hacer una consulta. Si el chico está bien, listo, seguimos, pero si encontramos algo, es oportuno empezar con la intervención temprana. Claro, como hablábamos de esta estimulación que necesitan y cuanto antes empecemos mucho mejor, ¿no es cierto? En el ámbito del jardín o de la guardería, ¿son chicos aislados? ¿Son chicos que no trabajan, que no prestan atención, que no responden? Sí, cuando ya tenemos un niñito de... lo que sería ya más guardería, no jardín maternal, después de los Claro, que imagino que es mucho antes del jardín, ¿no? Que generalmente los síntomas se pueden ver antes, pero generalmente cuando llegamos a un niño de 3 años, por ejemplo, se ve claramente esto, porque él hace su juego solito, o sea, prefiere siempre estar jugando solito. Las señas dicen, no sigue las consignas, y no es porque parezca que no tiene inteligencia para seguirlas, no sigue la consigna porque parece que él está en la suya y juega solito. Generalmente tienen un juego que nosotros decimos es un juego perseverativo, él juega siempre a lo mismo, de la misma manera, es como un juego muy rutinario y con poco contenido de ficción, no simbólico. El juego es muy concreto, suelen hacer girar las rueditas de los autos o hacer girar las cosas sobre la mesa o la pelota en el piso. O golpear un objeto contra el piso o manipular el objeto. Fíjate, Viviana, que el juego de manipular es un juego bien del bebé. El bebé chiquitito toma el sonajero, lo mueve entre sus manos, lo explora con la boca, pero después hay una progresión a otro tipo de juego, a que ya tomo el té y después ya juego a que sirvo el té y que hablo. Así es. O sea, el chico como que no puede ir haciendo esta progresión. Como que no avanza. Como que no avanza en este juego. Y las señas que están muy entrenadas en esto,
enseguida se dan cuenta y dicen, no juega como los otros niños, no se comunica con los compañeritos, tiene preferencia estar solito. Y bueno, generalmente, sí, ya a los 3 años el jardín es el gran derivador de los pacientes, ¿no? O sea, es el que le manda con una notita y pide por favor que se haga la pesquisa para el diagnóstico. Ahora pasamos un poquito a los padres, doctora. ¿Qué sucede con este padre cuando lleva a su niño a una consulta por derivación, ya quizás del pediatra? ¿Cómo es la primera consulta con los padres? ¿Cómo uno informa una vez que realice la detección? Sí. ¿Y cómo se pueden dar cuenta ustedes como profesionales que este chico tiene autismo? Bueno, ¿qué estudios se les realizan? A ver, vamos a empezar por eso de la detección. Una vez que el chico llega a la consulta, lo adecuado es, lo primero que uno hace es una entrevista con los papás, donde uno hace una serie de preguntas dirigidas tras la pesquisa de ciertas cosas que si no por ahí los papás no mencionan. Pero cuando uno lo pregunta, ¿cómo juega? ¿Qué hace cuando tiene un autito? ¿Tiende a afilar todas las cosas, a poner una cosa al lado de la otra, o le gusta hacer un juego de más despliegue? Y los papás, cosas que tal vez no habían percatado, no prestaron atención, cuando uno se los pregunta dicen, sí, en realidad él suele hacer eso, suele hacer esto, suele hacer lo otro. Después se hace una evaluación con el niño. La evaluación tiene, digamos, 2 etapas. Estamos hablando en el momento del diagnóstico, ¿no? Que es una evaluación clínica, donde uno hace lo que se llama una hora de juego con el chico, o sea, uno se pone a jugar con él, observa las distintas conductas que él tiene, y además hay ciertas escalas estandarizadas, ciertas pruebas que están estandarizadas, que administran los especialistas, que sirven para establecer como una línea de corte. Con determinado puntaje hablamos de TGD, o por debajo de determinado puntaje no hablamos de TGD. Claro. ¿Sí? Esas ya son pruebas estandarizadas. Muchas veces uno ya cuando lo ve solamente al niño en el juego ya se da cuenta, ¿no es cierto?, de dónde estamos con relación al diagnóstico. Previo a esto hay una instancia previa, que es la instancia de la pesquisa. Todavía no está muy extendido el uso, pero hay ciertos cuestionarios que se usan en el nivel primario de salud, que sería ¿cuál? El pediatra, la sala de primeros auxilios o el CAPS sería para nosotros, incluso los jardines, unos cuestionarios donde se le hace a la mamá una serie de preguntas con respecto a la conducta del niño, y después hay 4 preguntas que responde el observador mirando al niño. Y esto no es para hacer diagnóstico, es para detectar riesgo. O sea, si eso me da determinado puntaje, ese es un niño en riesgo de tener un trastorno del desarrollo. Es conveniente derivarlo ya a una evaluación formal que hacen los equipos que están entrenados para hacer la evaluación en esto. Esto es en cuanto al proceso del diagnóstico. Lo otro que vos me preguntabas es ¿qué pasa con los papás? Mira, los papás llegan en este momento de 2 formas distintas. Hay papás que llegan y se sientan y dicen, yo vengo porque a mí me parece que a mi hijo le pasa algo. Y yo leí, y yo miré, y yo me informé, y porque tengo una vecina, una prima, una amiga que me dijo, y ya llegan con el diagnóstico. Con más o menos, incluso algunos que han entrado en internet y bajaron un montón de información. Ellos ya le dieron el diagnóstico hace aquel. Bueno, sí, que después hay que ver si todo esto está así, ¿no? Por supuesto. Y hay otros papás que vienen todos vienen muy angustiados, pero hay otros que vienen diciendo, yo no veo tanto de todo esto. Y cuando uno empieza a preguntar, y después en la clínica uno ve que esto pasa con el niño, yo suelo mostrarle a los papás, mire lo que pasa cuando jugamos así, mire lo que pasa cuando... Como para que ellos vean realmente que esto no es, digamos, una cosa que se le ocurrió a la seño o al pediatra, sino que realmente algo está pasando con el niño. Por supuesto, atrás de esto viene mucha angustia, ¿no? Mucha incertidumbre. El por qué a mí, ¿por qué esto? ¿Qué es lo que provocó esto? ¿Qué tenemos que ver nosotros con esto que le pasa al niño? O sea, son muchas preguntas que uno tiene que ir contestándole a los papás. Hay que tomarse todo el tiempo del mundo, porque los papás necesitan mucho acompañamiento y contención para poder después seguir los pasos, ¿no? Que van a llevar en el tratamiento. Ya vamos a hablar justamente de eso en el próximo bloque, ¿no es cierto? Cómo tiene que ser el tratamiento, cómo debemos acompañar a nuestros hijos una vez que ya esté hecho el diagnóstico. Y también vamos a contar, muy por arriba, pero vamos a explicar un poquito por qué viene el autismo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que determina que este chico...
Estamos aquí en Por Más Salud. Hoy estamos hablando de TGD o autismo. Tenemos la presencia de la doctora Adriana Somoza. Ella es especialista en psiquiatría infanto-juvenil. Trabaja en el Hospital de Niños Juan Pablo II. Bueno, y sabemos que es mucho el trabajo y el esfuerzo que realizan también en este lugar. Y es bueno informar, que la gente sepa, sobre todo la gente del interior por ahí, que es como que carecemos un poco más de información, ¿no? Pero contarles que ustedes cuentan con profesionales médicos aquí en el hospital, aquí en Corrientes. Sí, Corrientes tiene en el Hospital Juan Pablo II, en el Servicio de Salud Mental, un equipo que está conformado por psicólogos, psicopedagogos, estimuladores tempranos y psiquiatras infantiles. Somos 2 psiquiatras infantiles. En realidad, lo que el hospital hace es recibir la derivación ya de pacientes que vienen con alguna sospecha, ¿sí? Claro. Porque los deriva su pediatra, porque los derivan los psicopedagogos o los psicólogos del interior o de acá de la ciudad. Sí, sí. Incluso recibimos visitas de pacientes de otras provincias también para esto. Y bueno, nosotros lo que nos ocupamos es de esto, de hacer el diagnóstico y orientar, digamos, el diseño de la estrategia de intervención. Hacia qué centros tendrían que ir, cuál sería el tipo de intervención. En algunos casos que necesitan tratamiento farmacológico, hacer la administración y el seguimiento del tratamiento farmacológico. No se hace el tratamiento en el hospital porque no es la indicación, no es un tratamiento para hacer en el hospital. El tratamiento requiere de centros... Ya un lugar especial, un centro especial que se encargue de los chicos, ¿no es cierto?, de la estimulación y demás. Sí. Así es. Bueno, sabemos que estuvo participando, que fue invitada a participar, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Salud de la Nación, fue elegida aquí en Corrientes, y quiero que me cuentes un poquito de esa experiencia, como para que también se sepa y se conozca, así como nos decías que vienen desde otras provincias, el trabajo que viene realizando aquí en Corrientes. Bueno, sí, fue una convocatoria desde el Ministerio de Salud de la Nación y Maternidad e Infancia, se pidió que cada provincia enviar a una persona que estuviera trabajando, que tuviera experiencia en el trabajo con autismo en cada provincia de la Nación. Y a su vez el Ministerio de Educación convocó a personas que estuvieran trabajando en este tipo de problemática desde educación en todas las provincias. En realidad fue una reunión de trabajo donde trabajamos por región, nosotros trabajamos en la región del NEA, y era para hacer un diagnóstico. El diagnóstico consistía en ver con qué recursos cuenta cada provincia para el diagnóstico y para el tratamiento, y si esos recursos son del ámbito público o privado. La verdad es que fue una experiencia muy interesante, traje muchas cosas para trabajar acá, digamos, en pos del desarrollo de todo esto acá en la provincia, y fue además gratificante ver después de tantos años de trabajo que Corrientes, en realidad en la región, estamos bastante bien. Falta muchísimo, pero estamos bastante bien porque tenemos equipos para el diagnóstico y tenemos equipos para el tratamiento. Los equipos de diagnóstico están, digamos, ahí en el hospital y ahí en el orden privado. Los de tratamiento, por ahora, son de orden privado. No tenemos, esto es una deuda pendiente todavía, no tenemos un CET, o sea, un centro educativo terapéutico que sea lo que se necesita para realizar el tratamiento para los chicos que no, claro, que los chicos y de bajos recursos quizás, exactamente, que no tienen la posibilidad que pueden tener otros niños, lamentablemente. Así que bueno, pero hemos visto que en otros lugares lo único que tenían eran por ahí profesionales que hacían el diagnóstico pero en forma aislada, en su consultorio, pero no estaban conformados equipos de trabajo, ¿no? Así que bueno, yo creo que esto es muy alentador, no para quedarse con esto, sino para seguir por más, digamos, para seguir avanzando. Si hasta ahora hemos logrado esto, bueno, podemos lograr más. Creo que en esto también va a ser muy importante, ahora está ahí a la reglamentación de la ley de autismo. La ley de autismo ya se sancionó hace varios años y faltaba la reglamentación del Poder Ejecutivo para que pudiera ser aplicada en toda su magnitud, digamos, y siempre, bueno, en el último tiempo estuve hablando yo con la Asociación de Padres, con APADEA, y me dicen que, bueno, que están terminando los últimos pasos, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta esto, importante decirlo, que la reglamentación de la ley es fundamental porque la ley es el respaldo legal que tienen los padres para reclamar la prestación. Exactamente. ¿No? O sea, cuando
la obra social, cuando la situación económica dice esto no se puede hacer, sí. El respaldo legal de decir el chico tiene derecho a acceder a esto es muy importante. A veces lleva su tiempo, pero Sí, llega finalmente. sí. Hablábamos muchas veces en otras ocasiones con otros profesionales sobre, por ejemplo, la cirugía para la obesidad y bueno, que Sí. no se tomaba como una enfermedad y se va avanzando. Sí. Y sobre todo cuando se trata en niños, como decimos, Sí, sí. que es ahí donde uno tiene que enfocarse. Antes de la pausa, doctora, estábamos hablando de cómo se realiza el diagnóstico en estos Sí. chicos y también cómo es la expresión de los padres cuando se enteran. Y ¿Qué bueno, ocurre con los padres cuando los uno padres como se profesional tiene claro. que dar esta noticia? Los o padres decirle se lo que tienen? angustian muchísimo, lógicamente. Ya el hecho de que se les diga que tienen que ir al neurólogo o al psiquiatra infantil es algo ¿Por qué que hay es- como un tabú con eso Y todavía? bueno, porque... Menos que antes. Menos que antes, Menos pero que la antes, palabra por psiquiatra suerte. remite en el imaginario De la locura. a la locura. Claro. Entonces, bueno, en realidad los psiquiatras infantiles trabajamos en el desarrollo del niño, digamos. supuesto. Y es la locura o la psicosis infantil, que es otra Sí. entidad, no es lo más frecuente ni mucho menos de lo que los psiquiatras infantiles nos ocupamos. Así es. Pero yo creo que esto tiene que ver, ¿no? Y el neurólogo remite al cerebro, la cabeza, Claro. entonces hay mucho miedo con estas cosas. Así que los padres llegan atemorizados y la confirmación del diagnóstico genera mucha angustia. Yo creo que el secreto ahí es tomarse el tiempo, explicarles de qué se trata esto, permitirles que hagan todas las preguntas, permitirles una segunda vuelta, como digo yo, o sea, vayan Sí, a sí. casa, piensen, busquen, vuelvan y traigan las preguntas Así que es. quieran. La próxima vez hablamos de todas las dudas que ustedes tengan. Y las primeras preguntas es, ¿de dónde viene el Claro. autismo? ¿Qué provoca que mi hijo tenga autismo? La primera pregunta ¿Quién es es el esa. culpable? La primera pregunta es esta y no es porque sí, es porque además durante muchos años en la comprensión del trastorno del desarrollo se adjudicó al vínculo de crianza la responsabilidad del desarrollo del autismo. Incluso se homologó el autismo a la psicosis infantil. Hoy por hoy sabemos que son entidades distintas, Claro. el autismo es un trastorno del desarrollo, la psicosis infantil es una entidad propia, digamos, es un trastorno también, pero con entidad propia. Y el autismo es un trastorno de orden neurobiológico, ¿sí? Claro. Lo que no se conoce es la causa. Sabemos que puede ser de orden congénito o de orden genético. En el mundo se está investigando muchísimo qué es lo que puede provocar las alteraciones o mutaciones genéticas o las alteraciones en las primeras semanas de desarrollo del bebé en la panza, que son las más sensibles en esto. Cuando el bebé empieza a crecer, primero todas las células son iguales. Cuando el bebé se forma, las células son todas iguales, pero después se empieza a diferenciar, porque nosotros no tenemos células iguales Así es. en el cerebro que en el corazón, que en Claro. el estómago, se empiezan a diferenciar. Cuando sucede esto, ese momento es el momento muy crítico para el desarrollo de lo que va a ser en el futuro el cerebro. Claro. Y si algo afecta el desarrollo en ese momento, ¿sí? Estamos hablando de las primeras semanas de gesta, probablemente después tenga una expresión a nivel del desarrollo del niño una vez nacido, Claro. de que alguna pauta de desarrollo no se dé. ¿Factores externos quizás? Sí, eso se está estudiando, no se Claro, sabe no que, se sabe. o sea, se está estudiando todo, tóxicos, cuestiones ambientales, Claro. ¿no? En realidad hay muchas cuestiones teóricas, pero sería, digamos, No con un aval imprudente, científico. sería imprudente decir algo Así porque es, que todavía no tenga no su se aval sabe. científico, Todavía no se básicamente. sabe exactamente qué es lo que lo provoca. Por eso siempre decimos, si yo no tengo una entidad que no sé qué la provoca, no puedo cambiar la causa, porque no sé qué la supuesto. provocó. Entonces no puedo hablar de cura, porque yo hablo de cura cuando yo puedo sacar la causa de una enfermedad. Yo le suelo poner a los papás el ejemplo de la angina. Yo sé qué bichito provoca la angina, qué bacteria. Le doy un antibiótico que mata esa bacteria. Entonces yo digo la angina se curó, porque la bacteria que la provocó, yo hice que desapareciera con el antibiótico Claro. que le di. Conozco la causa, actúo sobre la causa podés con el curar. medicamento y curo. Cuando yo no conozco la causa no puedo hablar de cura, porque no puedo sacar la causa. Así es. Pero sí sabemos que los niños tienen lo que se llama plasticidad. El cerebro es plástico. Es algo que si yo le doy la estimulación adecuada se puede ir reacomodando, reorganizando.
compensando las funciones que por ahí están en déficit. Por eso es tan importante empezar con la estimulación a tiempo temprano. Y la detección. Bueno, para poder empezar a Ni hablar de la detección, como nos decía detectarlo. hoy, por ahí las maestras de las guarderías, de los jardines, los mismos padres, los pediatras, todo es un conjunto de todo, ¿no? Es un conjunto de todo para ayudar a este niño y empezar cuanto antes con una estimulación. ¿Cuál es la diferencia de un niño que empieza con una estimulación temprana y otro que quizás llevó un poquito más de tiempo como para comenzar a estimularlo? Sin duda el que empieza temprano tiene la posibilidad de un mejor pronóstico, sin duda. De todos modos, uno no puede desconocer, si yo estoy hablando de un trastorno neurobiológico, que hay algo que tiene que ver con el desarrollo en sí del cerebro que yo no puedo predecir. O sea, yo digo, le voy a dar toda la estimulación para que el cerebro pueda llegar a su máximo de potencial en desarrollo. Claro. Pero yo no puedo conocer desde antes cuál va a ser ese nivel al que ese cerebro puede acceder. Eso ya depende de cada niño. Ese ya depende de cada niño. El asunto es que si el niño tiene posibilidades, vamos a dárselas. Por supuesto. Cuanto antes y mejor, como nosotros no decíamos. podemos saber cuál sí o cuál no, tenemos que dárselas a todos por igual. Claro. Y de todos modos, aún aquellos que tienen más deterioro, están mucho mejor con estimulación, porque hay muchas estrategias de estimulación, aún para los que no alcanzan a desarrollar lenguaje. Hay técnicas que se están utilizando ahora que son los que se llaman técnicas de comunicación alternativa o aumentativa, y esto es fundamental, porque muchas veces los papás se quedan en que hable, y yo siempre le digo, que hable no, que se comunique. Claro. Si él se comunica y tiene intención de comunicarse con ustedes, conmigo, el lenguaje probablemente va a aparecer como una consecuencia de eso. Así es. Pero si él está aislado y no se quiere comunicar, el lenguaje no va a aparecer. O sea, lo primero que tenemos que buscar es que se comunique. Y en un niño que no hay lenguaje, yo le puedo dar otras estrategias de comunicación, que son a través de lenguajes gestuales, de pictogramas, de figuras. Pictogramas son como dibujitos, de figuras que permiten establecer un código de comunicación que no es el lenguaje formal.